Muy buenos días, ¿cómo están? No se puede estar mejor que en la presencia de Dios, ¿está de acuerdo conmigo? Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad tan valiosa de poder compartir su palabra. Estoy realmente agradecida con el Señor, contenta en mi corazón. Y como Vicky comentaba, estamos ya en el marco del 19º Congreso de Mujeres, de aquí, de Entre Amigas, aquí en Casa de Oración. Y en esta ocasión, el título del Congreso, el nombre del Congreso es La importancia de escuchar la voz de Dios. Y mire, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, al inicio tal vez usted podría pensar o preguntarse, ¿qué tiene que ver con eso lo que está hablando? Pero se van a dar cuenta, especialmente de la mitad hacia el final de la enseñanza, cómo está totalmente conectado con lo que Dios hará en los próximos días en el Congreso, y que esto es algo indispensable de entender a la hora de hablar de la importancia de escuchar la voz de Dios. Yo le voy a pedir que oremos nuevamente, que pongamos este tiempo en manos de Dios. Como ve, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, por este gozo y esta libertad y esta paz que podemos experimentar en tu presencia y cuando nos reunimos como tu iglesia, Señor. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tú derrames tu palabra, Señor, que seas tú hablando a cada corazón y que cada corazón pueda darte respuestas en esta mañana. Señor, prepara los corazones para recibir tu palabra y para todo lo que tú quieres hacer en la próxima semana. A ti sea toda la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el tema que Dios habló a mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy es acerca del contentamiento. Diga conmigo, el contentamiento. Seguramente este tema no nos es desconocido, no nos es ajeno a la mayoría de nosotros, y lo más seguro también es que de entrada la mayoría de nosotros podemos ubicar al menos algunos o parte de los conceptos de lo que implica o lo que significa el contentamiento, ¿verdad que sí? Pero yo quiero ir, por ejemplo, a las definiciones, en primer lugar, de un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por ejemplo, la palabra contento o contenta significa que se siente alegre y feliz, que está satisfecho. También significa alegría, satisfacción, acción o efecto de contentar o contentarse. La palabra contentar significa satisfacer el gusto de una persona o darse por satisfecho. También contentar habla de reconciliarse con los que estaban disgustados, pero esa parte de la definición no nos es útil en este momento. Ahora, si vamos a un diccionario bíblico, por ejemplo el diccionario Vine, cuando hablamos de contentar, contentamiento o contento, en primer lugar vemos el verbo arqueo con K, que significa ser suficiente, ser fuerte, tener suficientes fuerzas, estar satisfecho, contentado con, o sea, contento, por ejemplo, con tu salario, contento con los alimentos que pues puedes disfrutar, contento con lo que tienes. También está la palabra autarquía con K, autarquía, que significa contentamiento, satisfacción con lo que uno tiene. ¿Ok? Ahora le voy a pedir que por favor vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice así:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo me voy a centrar solamente en la primera parte del versículo, no me voy a adentrar todo lo que implica que hoy Dios nos ha hablado por medio de Cristo y que Cristo es la imagen del Padre y el que conoce a Cristo conoce al Padre. Eso sé que ya lo tenemos claro, pero yo me voy a centrar esta mañana en la parte que dice: Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras. Diga conmigo, muchas veces y de muchas maneras. Y dice en otro tiempo. Se refiere al Antiguo Testamento y es principalmente en el Antiguo Testamento donde me voy a centrar para lo que vamos a hablar hoy acerca del contentamiento. Para esto es necesario que en primer lugar hablemos un poco, en resumen, ¿verdad?, de la historia del pueblo de Israel, en su experiencia de escuchar la voz de Dios y en su caminar con Él. ¿Estamos listos? Vamos a hablar entonces un poco acerca del pueblo de Israel, te repito, acerca de su experiencia en escuchar la voz de Dios y en su caminar con Él. Dios había escogido al pueblo de Israel de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran su pueblo, a través del cual Dios Padre enviaría al Salvador de la humanidad, a su Hijo Jesús. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y Él llama a Abraham y le da una promesa, ¿verdad?, de cómo sería una multitud, ¿verdad?, sus generaciones, su pueblo. Y bueno, Dios llama a este pueblo y este pueblo pasa bastantes años de esclavitud en Egipto. Pero yo creo que si leemos el Antiguo Testamento, leemos la historia de este pueblo, nos vamos a dar cuenta de que Israel fue constantemente un pueblo ingrato e infiel. De todo se quejaba. ¿Usted ubica eso? De todo. Era una necedad continua en ellos, en su corazón, de manera que no importara lo que Dios les hubiera dicho, lo que Dios hubiera hecho a favor de ellos, lo que Dios les hubiera dado, no importaba. Siempre el pueblo de Israel volvía a lo mismo. ¿Qué era eso mismo? Rebelión, idolatría, quejas, críticas, murmuraciones. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia de este pueblo en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. Ahora, fíjese, cuando Dios los escoge y los saca, los hace libres de esa esclavitud de Egipto, ustedes saben, llama a un libertador, a Moisés, usted conoce toda la historia, pero dentro de los milagros que el pueblo de Israel vio, abarca varios aspectos. En primer lugar, lo que hizo Dios con el pueblo egipcio para sacarlos a libertad. Usted puede encontrar esto en Éxodo capítulo 7 al 13, del 7 al 13, esto que voy a decir. Por ejemplo, están las 10 plagas. Fueron hechos tremendos, poderosos, que deberían de haber marcado el corazón del pueblo de Dios al ver a nuestro Dios actuar así a favor de ellos para sacarlos a libertad. Las 10 plagas y hasta el último, ¿verdad?, la del primogénito, y es cuando por fin el faraón deja ir al pueblo. Pero no nada más lo dejó ir así, después comenzó a perseguirlos, usted sabe eso. Y entonces viene el cruce del Mar Rojo, eso está en Éxodo 14 y 15. Y Dios conduce a su pueblo por el camino más largo hacia Canaán. Ellos se acamparon junto al mar y Faraón los estaba persiguiendo, y de manera impresionante Dios abre el Mar Rojo delante de ellos para que los israelitas pasaran en seco. Y cuando Faraón intentó cruzar persiguiéndolos, muere bajo las aguas junto con todo su ejército. Y entonces Moisés eleva un cántico, y verdad, de ahí es donde narra que María tomó el pandero y empezaron a celebrar impresionante, de manera gloriosa, la victoria que Dios les había dado respecto de sus enemigos. ¡Wow!
Hasta aquí han visto mucho, pero no fue todo. En estos milagros, en lo que ellos vieron, como Dios hablaba en el Antiguo Testamento, en segundo lugar, están los milagros que Dios hizo ahora directamente con ellos. Por ejemplo, el maná del cielo. ¿Ustedes ubican qué es el maná? ¿Sí? Esto está en Éxodo 16, anótelo, usted puede leerlo después a detalle, lo que yo le estoy diciendo de manera muy resumida. Después de que el pueblo de Israel llega a Mara, ahí no pudieron beber de las aguas porque eran amargas, por eso le llamaron así, Mara, amarga. Y entonces siguieron adelante y en el desierto de Sinaí el pueblo se queja por la falta de alimentos y entonces Dios les envía el maná, dándoles instrucciones de cómo recogerlo y consumirlo. Y si usted recuerda la historia, desobedecieron, ¿verdad que sí? Aunque Dios era fiel dándoles lo que necesitaban cada día, y el día que tenían que recoger doble, Dios lo proveía, pero el pueblo otra vez necio, rebelde, infiel. Otro milagro hacia ellos, la nube que los guiaba, que los cubría de día en el desierto, evitaba que el sol los quemara, les daba sombra, les daba protección, les daba dirección. La columna de fuego durante la noche les daba calor, los protegía además de animales, de insectos venenosos que podrían ser hasta letales para ellos. Siempre el Señor fiel, guiando, protegiendo, cubriendo a su pueblo. ¿Y qué decir de la peña de Oreb? Eso está en Éxodo 17, que cuando les faltó el agua en Refidim, el pueblo vuelve a quejarse. Dios le ordena a Moisés entonces que golpee una piedra en Oreb y salieron aguas de ella. ¿Y qué decir de cómo sus ropas y zapatos no se envejecían, no se desgastaban esos 40 años que estuvieron en el desierto? Que por cierto no era el plan de Dios que estuvieran esos 40 años. Ahorita lo voy a comentar un poquito más a detalle más adelante. Y saben, también tuvieron victorias posteriores sobre sus enemigos. Éxodo 17. Por ejemplo, cuando los amalecitas los atacaron, y mientras Moisés intercedía en un monte y mantenía los brazos, ¿verdad?, las manos levantadas, ellos iban ganando la batalla, se cansaba y la cosa se ponía peor abajo. Y entonces cuando sus brazos se cansaron, Aarón y Hur los sostuvieron de los brazos y se obtuvo una victoria tremenda. Una vez más, viendo el poder de Dios obrando a favor de ellos, haciendo milagros, haciendo proezas. En tercer lugar, también podemos ver a Dios ya estableciéndolos como su pueblo, como una nación escogida, como un pueblo que Dios había dicho que fuera un pueblo santo, apartado entre los demás, diferente del resto de las naciones, y Dios queriendo hacer morada con ellos. Entonces Dios les entrega la ley. Eso está en Éxodo 19 al 24, estos capítulos. Y aquí se narra cuando Moisés subió al monte y Dios habla con él, y dice la escritura que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y Dios le entrega los 10 mandamientos y las leyes del pacto. ¿Sabe? En estos capítulos está uno de los sucesos que para mí, para su servidora, es uno de los más tristes. No solamente en la Biblia, sino en la historia del ser humano. Dios hablando a su pueblo, manifestándose, pero el pueblo prefirió estar lejos. Y mejor le dijo: no, Moisés, no vayamos a morir. Claro, era imponente escuchar la voz de Dios. Imagínense en medio de truenos, de sonido de bocina, dice la escritura. Y en lugar del pueblo reconocer que era Dios el Todopoderoso, después de todo lo que habían visto, y rendirse delante de Él, le dicen a Moisés: no, tenemos miedo, que mejor hable contigo y tú nos dices lo que Dios te diga. Qué triste. Un Dios, el único Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, queriendo comunicarse, el Dios que habla, que se hizo presente, que escogió a su pueblo, y su pueblo diciendo: no, Moisés,
mejor que te hable a ti y tú nos dices. Un Dios que se comunica, que se mostró poderoso como Él es ante su pueblo. Ahora, retomando lo de las tablas, ustedes saben que estas tablas Moisés, al bajar y vio la idolatría del pueblo, ¿verdad?, las rompió. Y más adelante en los capítulos 31 al 34 de Éxodo, Dios le ordena a Moisés que alice 2 tablas de piedra para que pueda escribir en ellas los 10 mandamientos. Y Moisés sube al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches, y Dios le reveló a Moisés su gloria. Y descendió del monte con las tablas de piedra, pero dice la escritura que su rostro resplandecía. Más adelante, después, Éxodo 25 al 31, Dios les ordena la construcción del tabernáculo. Moisés recibe de parte de Dios instrucciones claras para construir el tabernáculo e instituir el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Y así podría yo seguir hablando de todo lo que Dios hizo para con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero me voy a quedar aquí para lo que vamos a ver. Fíjense, a través de todo esto que acabamos de leer o que les acabo de decir, ¿cómo era Dios hablándoles a través de todo esto? En momentos su voz fue audible, ¿está de acuerdo conmigo? En otros fue con truenos y relámpagos, como lo que leímos ahorita del monte Sinaí. En otras ocasiones fue a través de Moisés. Pero también Dios les habló a través del maná que caía todos los días. Dios estaba comunicándole a su pueblo muchas cosas de Él mismo a través de sus hechos poderosos, a través de sus milagros. Dios estaba dándose a conocer a su pueblo a través de sus acciones poderosas, contundentes y concretas. El maná, como ya te dije, la roca en Horeb de la que fluyeron aguas, el calor en la noche con la columna de fuego, la sombra en el día en el desierto, dirección, guianza, protección, el cuidado amoroso de Dios para con su pueblo. ¿Por qué te digo esto? Retomando Hebreos capítulo 1, la primera parte dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Más adelante tú puedes seguir estudiando el Antiguo Testamento y vas a ver cada profeta que Dios fue levantando. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, te lo repito, muchas veces, de muchas maneras. Pero es así como también a nosotros Dios nos habla todos los días, ¿sí o no? Muchas veces y de muchas maneras. Nos ha dado su Espíritu Santo. Los que hemos creído en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en su sangre para salvación, para perdón de pecados, sabemos que Él nos ha dado su Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad, que nos recuerda las cosas que Jesús ha dicho. Ahora fíjese, pensando en esto, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, por favor. Una de las cosas que Dios nos habla y que nos ha hablado en su palabra en el Nuevo Testamento es esto: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una de muchas cosas que Dios nos ha hablado. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué tiene esto que ver? Déjame preguntarte algo. ¿En quién o en dónde o en qué está tu amor? ¿En dónde está nuestro contentamiento? Esto es lo que te va a definir a ti. Esto es lo que va a definir si tú estás pleno o plena, completo o completa, contento o contenta. ¿En quién o en dónde está tu amor? Y aquí claramente dice que si está en las cosas del mundo, el amor del Padre no estará. ¿Vives deseando lo que no satisface, pensando que en ello vas a encontrar una plenitud que no es posible? Esa es una pregunta seria de meditar en nuestro corazón y preguntarnos: ¿en dónde está tu plenitud? ¿Vives deseando lo que no satisface, pensando que en eso vas a encontrar esa plenitud? ¿Por qué no será posible? ¿Sabes qué? Dios nos ha hablado de no asignarle valor a lo que no se le debe de asignar. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla constantemente? Quizás cuando yo te estaba dando un resumen muy rápido, muy breve del pueblo de Israel, algunos podríamos estar pensando: qué bárbaros, qué tremendo, pero si Dios hizo tanto, ¿cómo podía ser tan necio este pueblo? Qué dureza de corazón. Pero ahora lo podemos llevar a nosotros. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? ¿A cuántos de ustedes Dios les hizo libres de sus pecados? ¿A cuántos de ustedes Dios les aconseja y les consuela? Todos los días les habla, les inspira por medio de su Espíritu Santo, su palabra. Pero ¿qué hacemos? ¿Realmente obedecemos y hay un corazón dispuesto para que Dios nos hable y le obedezcamos? O igual que el pueblo de Israel, no importa que veamos, no importa lo que Dios haga a favor nuestro y sus milagros. ¿Cuántos aquí han experimentado milagros? ¿Quién ha experimentado un milagro muy claro de sanidad? Yo creo que la mayoría levantamos la mano. O de algo que tú sabías que de verdad ya era imposible y Dios escuchó tu oración y lo hizo posible. ¿Quién ha experimentado eso? Entonces, ¿por qué en un momento se nos puede olvidar y actuamos igual o peor que el pueblo de Israel? Dios nos ha hablado de no asignarle valor en esta tierra, lo que no se le debe de asignar, lo que no tiene ese valor o ese peso eterno. Pero ¿qué hacemos? Muchos no creemos, y como no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces ¿qué sucede? Hay una desobediencia. Y aunque Dios dice: pero tú eres peregrino y extranjero aquí, ¿verdad? Entonces la persona dice: sí, pero es que yo tengo estas necesidades, y por qué tal persona tiene aquello, y con una necedad de querer tener cierto carro, ¿verdad? O cierta casa en tal lugar. Yo no estoy diciendo que Dios no quiera bendecirnos y darnos lo que necesitamos. Ese no es el punto. El punto y el problema serio está en el corazón del ser humano, en el corazón del pueblo de Dios. Que ¿qué hacemos con todo lo que Dios ya ha hablado desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Siempre hablando, muchas veces, de muchas maneras, y en este tiempo por medio de Jesús nos ha hablado. Y basta leer los evangelios para ver cómo es el Padre, para ver cómo es Jesús, para ver a las cosas que Jesús les daba valor y a las que no. Pero ¿cómo vivimos nosotros como pueblo de Dios? ¿No tienes eso que el mundo te dice que te hará sentir pleno? Que serás el hombre o la mujer de hoy, ¿verdad? En un comercial.
¿No tienes eso que tú crees que te haría sentir completo o completa y vives añorando lo que no tienes? Y sabe una cosa, necesitamos ir más allá del solo hecho de reconocer que es maravilloso cómo los hijos de Dios podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos libre acceso a su presencia. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero no solamente es eso, sino que necesitamos entender que a la hora de que Dios nos habla en su palabra y nos habla a través de su Espíritu Santo al corazón, necesitamos entender que lo que Dios dice son verdades absolutas. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Lo que es una verdad absoluta y lo que es una verdad relativa. La verdad absoluta es la verdad que es total y completa verdad. No importa la perspectiva de nadie, es lo que es. Y esa verdad absoluta solamente la tiene Dios. Y esa verdad absoluta está en la palabra de Dios. Pero fuera de eso, nuestras verdades son relativas. Tiene mucho que ver con las circunstancias, con cómo nos sentimos, ¿verdad? Con las experiencias que hemos tenido, con la educación que hemos tenido en casa. Entonces usted y yo, además de reconocer que es maravilloso escuchar la voz de Dios, necesitamos reconocer y entender y abrazar esta verdad en nuestro corazón, que cuando Dios nos habla es la verdad absoluta, que no hay otra verdad. Entonces, la pregunta aquí es: ¿le vas a creer a Dios, a lo que Él te dice, y vas a conducirte en base a su verdad, que es absoluta? Te lo repito, ¿le vamos a creer a Dios, a lo que Él nos dice, y vamos a vivir, vamos a conducirnos por nuestro paso aquí en la tierra en base a lo que su verdad absoluta establece? ¿O vamos a vivir creyendo nuestras verdades relativas y seguir viviendo en amargura de espíritu algunos, o con quejas constantes, o anhelando lo que no tienes? Pero escúchame, ¿qué es lo peor en esto? De vivir anhelando lo que no tienes, vivir no valorando lo que sí tienes, viviendo con tristeza, viviendo con desánimo y en algunos casos hasta con enojo. Si en este momento cayera un alfiler en este auditorio, se escucharía del silencio contundente. Es que sabe que es fuerte esto, ¿verdad? Y es muy serio. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha hablado ya y con todo lo que Dios nos va a hablar la próxima semana? Vamos a abrazar su verdad y esa verdad va a cambiar nuestra manera de vivir. Nos vamos a arrepentir de la manera como pensamos, y al cambiar nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de actuar más conforme a la voluntad de Dios. O igual que muchas otras cosas que Dios ya ha hablado a tu corazón, dices, no, sí es cierto, tengo que cambiar, pero no hacemos nada. Lo que Dios nos habla es la verdad absoluta. ¿Le vamos a creer y le vamos a obedecer? ¿O vamos a seguir viviendo como hasta ahora en algunos casos? Mire, volviendo al ejemplo del pueblo de Israel, ellos estaban añorando ser libres. ¿Cuánto clamaron? Dios escucha su clamor, Dios los hace libres, y ya que están allá, ¿verdad?, en el desierto, empiezan a quejarse y empiezan a añorar y a anhelar las cebollas y los ajos. Hágame usted favor, ¿no? O sea, suena como hasta absurdo, ¿verdad?
Pero así de absurdo es a veces como reaccionamos nosotros, sin valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios está haciendo, de dónde Dios nos sacó. Qué terrible que el pueblo de Israel estaba añorando estas cosas, ¿no? Y que por unas cosas tan vanas, tan insignificantes, estaban quejándose, murmurando y pecaron contra Dios. Debemos entender que lo que Dios nos dice, te lo repito, es la verdad absoluta. Ahora, déjeme darle una clave del contentamiento. El contentamiento no consiste en tener lo que deseas tener y no tienes. Te lo repito, el contentamiento no consiste en tener lo que tú deseas tener y no tienes, sino en estar agradecido de corazón por lo que sí tienes. ¿Se lo repito? El contentamiento no consiste en tener las cosas que deseas tener y no tienes, sino en estar profundamente agradecido en el corazón por todo lo que sí tienes. Ahora, hay muchísimas cosas que podríamos hablar del contentamiento, pero por causa del tiempo yo te voy a mencionar solamente algunos otros aspectos que me pareció muy importante comentarte. El verdadero contentamiento no solo significa resignación, sino que el verdadero contentamiento implica gozo, implica aceptar con agrado la voluntad de Dios, implica satisfacción, calma, bonanza, agradecimiento, paz. Y quizás alguno de ustedes me puede decir, sí, claro, porque tú no sabes la situación que yo estoy viviendo en casa. Sí, como a ti no te pasó esto y aquello que a mí me hicieron en mi niñez. ¿Y tú qué sabes lo que a mí me pasó o no me pasó? ¿Tú qué sabes lo que yo he vivido o no he vivido? Así como yo no sé tu circunstancia. Pero la verdad absoluta es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, que hay delicias a su diestra. Es que Él nos ha dicho que nos regocijemos en el Señor por encima de las circunstancias. Es que la paz y el gozo vienen de Él y no de las circunstancias. Esa es la verdad absoluta. Lo demás es nuestra verdad relativa, y perdón por lo que voy a decir, también nuestros pretextos para no vivir en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Todavía me aman? La verdad es que no es nada sencillo pararse a hablar este tipo de temas, pero hay un compromiso serio en mi corazón de hablar lo que Dios me diga que hable. Cuando el Señor nos regala su palabra, los primeros con los que Dios trata, y quienes debemos escudriñar nuestro corazón, somos nosotros que la compartimos. Yo sé en qué me vi corta al estar estudiando, y en qué momento doblé mis rodillas y le dije, perdóname, Señor, perdóname, yo no me daba cuenta de esto que estaba en mi corazón, y no me quiero parar ahí mañana a predicar tu palabra sin arreglar esto en mi corazón delante de ti. ¿Sabe una cosa? Contentamiento implica gozo y aceptar con agrado la voluntad de Dios. Y yo pienso en quién es el ejemplo máximo de humildad, de obediencia y de contentamiento. ¿Quién es? Jesús. Jesús, que en el Getsemaní, sabiendo que había llegado su hora para aquello que Dios el Padre lo había enviado, que estaba sufriendo impresionante con una soledad terrible, que sabía que lo iban a matar en esa cruz por amor a ti y a mí, Él murió en esa cruz, y ahí le dice, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y no vemos a Jesús después de haber clamado esas 3 veces, y que además la Escritura dice cómo ángeles vinieron y le fortalecieron. No vemos a Jesús parándose y diciendo: pues ya ni modo, Padre, te pedí y no me contestaste, pues ya que. Ay, hasta siento horrible hablarlo así, pero así de horrible es como en algún momento tal vez algunos de nosotros hemos pecado contra Dios, hablándole de una manera que no se le debe hablar a Él, con una falta de entendimiento y de aceptar su voluntad, que es perfecta. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor, como tú quieras, Padre. Y no lo vemos luchando más, lo vemos dando todo hasta el final en esa cruz. Amén. Ahora déjeme decirle algo más del contentamiento. Cuando hay verdadero contentamiento en nuestro corazón, eso significa que estamos entonces aceptando la voluntad soberana de Dios. ¿Sabe? La soberanía de Dios no puede ir despegada del contentamiento. A pesar de que las circunstancias no parezcan favorables y mucho menos parezcan agradables para nosotros, nuestra confianza debe estar totalmente en nuestro Dios, que Él hará lo que es mejor, que Él hará todo lo que obre para bien, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él quiere establecer en nosotros y lograr en nosotros y obtener de nosotros, lo que Él quiere establecer en el corazón. Contentamiento entonces en nuestro corazón significa que yo entiendo que Dios es soberano y acepto su voluntad soberana. Él sabe lo que es mejor, aunque yo no lo puedo ver. Su palabra dice que nuestros pensamientos están tan lejos de sus pensamientos como la tierra del cielo. Estamos cortos, no alcanzamos a ver todo lo que Dios ve, todo lo que Dios sabe. Él sabe todas las cosas. Y en un momento, una parte del proceso que Dios está permitiendo en nuestra vida puede parecernos tan duro, tan desesperante, en momentos tan doloroso. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que ir y decirle: Señor, no quisiera estar pasando por todo esto, pero solo tú sabes, y yo me rindo, Señor, que se haga tu voluntad. Solo tú sabes por qué estás permitiendo todo esto, Señor. Yo no lo entiendo, pero sí entiendo que tú eres soberano. Sí entiendo que mi vida está en tus manos. Yo confío en ti. Y entonces viene el descanso y viene la paz. Dios hará lo que es mejor y para nuestro bien, conforme a sus propósitos. La soberanía de Dios entonces no puede separarse del contentamiento, no puede separarse de la gratitud, porque es esta gratitud en el corazón que nos hace aceptar la voluntad de Dios, que es perfecta, y es lo que nos hace obedecerle. La soberanía de Dios también hace más sólida nuestra confianza en Él y nos permite conocer más a nuestro Dios. Te lo repito, Dios sabe lo que es mejor. Dile a la persona que tienes al lado: Dios sabe lo que es mejor, aunque tú y yo a veces no lo podemos ver. Dios sabe lo que es mejor, y también sabemos que la palabra de Dios dice que todo ayuda, todo obra, todo coopera para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. ¿Esa es una verdad absoluta o relativa? Usted dígame. Absoluta. No importa lo que usted y yo veamos en nuestras circunstancias o estemos sintiendo, es nuestra verdad relativa. Pero yo tengo que confiar y creer que Dios dijo, que Dios me habló, y Él dijo que todo cooperará para bien, porque yo le amo a Él y Él sabe, conforme a sus propósitos, lo que quiere lograr. Ahora fíjense, volviendo al pueblo de Israel, cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
como ya lo vimos al principio de la enseñanza, después de muchos años de ser esclavos, por fin hay una luz de esperanza que apareció. Ellos iban a dejar esa vida de sufrimiento. Era una vida terrible de abuso de los egipcios hacia ellos. Lo ha leído, ¿verdad? Entonces ellos tenían ahora la esperanza de comenzar una nueva vida en libertad. Pero ¿sabe qué? Tal vez la forma como comenzó esta nueva vida no era la que ellos esperaban, ¿no? ¿Qué hizo Dios primero? ¿A dónde los llevó? Como que en la perspectiva humana suena como raro, ¿verdad? Señor, estaba esclavizado, estaba en esta circunstancia y me sacas al desierto. Pero el desierto no era el destino final. Era nada más un camino de paso para llevarlos a lo que Dios les tenía prometido, a esa tierra prometida a la que muchos de ellos, esa generación, no entró. Ellos esperaban algo más tal vez, pero Dios los lleva al desierto primero, en donde las condiciones de vida no eran nada agradables. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir en el desierto? ¿Podemos orar que el Señor te envíe de misiones? ¿No? Y te provea un oasis para predicar ahí a los que vayan pasando. No se crea. Las condiciones de vida en un desierto no son para nada agradables. El calor del sol es intenso, quema. El frío de la noche también quema. Ahí el pueblo de Israel estaría expuesto tal vez a ser muerto fácilmente, como ya te había dicho, por la picadura de algún animal venenoso. Pero Dios tenía el control de eso, ¿sí o no? Sí, Dios tenía un plan perfecto para su pueblo, ¿sí o no? Y aquí te va otra pregunta. Esta mañana vengo muy preguntona. Cuando Dios permite que tú y yo pasemos por un desierto, ¿será que Él tiene un plan perfecto? ¿Será que Él tiene propósitos en ello? Entonces, ¿por qué tanta queja a veces? Entonces, sí. Ese sí ya se oyó más. Sí. El otro, sí, sí. Dios tiene el control de eso. Dios tenía el control de haber llevado a su pueblo al desierto. Su voluntad y su plan no era que se quedaran en el desierto, ni siquiera que estuvieran mucho tiempo en él. Pero ¿qué es lo que hizo que el pueblo de Israel vagara y diera vueltas en el desierto durante 40 años? ¿Qué fue, amados? Déjeme decirle, la condición de su corazón. La condición del corazón del pueblo de Israel es lo que hizo que ellos vagaran durante 40 años en el desierto. Fue su necedad, su constante rebelión, su constante negligencia y resistencia a lo que Dios les había hablado. Dios les había prometido una tierra, ¿sí o no? Dios lo iba a cumplir, pero ellos no creyeron. Vivieron en incredulidad por la manera como se condujeron ellos. Es que lo podemos asegurar. Su rebelión es lo que hizo larga su estancia en el desierto. Si solamente era el camino que debían cruzar para llegar a su destino, ¿cómo ves? Solo lo debían cruzar e iban a llegar a esa tierra que Dios les había prometido y que había descrito como la tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, de bendición. En medio de ese desierto donde parecía no haber nada, escúchame, ellos experimentaron el cuidado de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, los milagros de Dios de manera asombrosa. Ya te hablé de eso, cómo los alimentó, cómo los sostuvo, cómo sus vestidos no se desgastaron, ni sus cuerpos se deshidrataron en el desierto. Pero aquí viene lo más tremendo, y le ruego, abra su corazón a esto que le voy a decir. Todo eso no les fue suficiente al pueblo de Israel. Me duele esto que te voy a decir. Cuando lo escribí, al estar haciendo la predicación,
Se me salieron las lágrimas. Dios no les fue suficiente. Esto es lo grave. No importa cuánto les habló, no importa todo lo que hizo por ellos. Este pueblo contumaz y rebelde nunca tuvo su contentamiento en Dios. Dios no les fue suficiente. En el Nuevo Testamento hay varias instrucciones para el creyente en Cristo, para el nuevo Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios, lavado por la sangre de Jesús. Yo te voy a decir 3 nada más. Instrucciones del contentamiento en el Nuevo Testamento. La primera, te voy a pedir por favor que vayamos a 1 de Timoteo 6, 6 al 11. 1 de Timoteo 6, 6 al 11. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice así: sin embargo, grande ganancia es la piedad con, dígalo fuerte, fuerte, contentamiento. Y fíjese lo que está aquí escribiendo el apóstol Pablo. Porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros? Huye de estas cosas, dice. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Nos da una lista de lo que sí tenemos que buscar con anhelo, ¿verdad? Con perseverancia. Pero aquí viene la pregunta: ¿conoce usted personas que sabiendo esto viven aferradas a una herencia, por ejemplo, se muere el papá o la mamá en una familia y los hermanos peleándose por las propiedades? No, es que ¿por qué? ¿Y por qué aquello, verdad? Y no, es que también el Señor es justo y que no sé qué. Pero yo le pregunto, ¿estamos realmente haciendo caso a la voz de Dios? Yo no te estoy hablando de que no se haga lo justo y lo legal, etcétera. No me voy a meter en esos aspectos. Mi punto aquí es el contentamiento. Nada trajimos de esta vida, nada nos vamos a llevar. ¿Por qué pues entonces hay tantas cosas que tenemos apegos en el corazón y que sí determinan maneras de actuar en nosotros? Cuando el Señor Jesús estableció muy claro en el Nuevo Testamento, no es el cuerpo más que el vestido, la vida más que el alimento, ¿no es más importante eso? Esa es la verdad absoluta. Pero ¿qué hace el ser humano? No, es que yo tengo que usar de tal marca, si no, no estoy contento. Y luego tiene esa marca de ropa y de todas formas el corazón no se sacia. ¿Sí o no? Grande ganancia. ¿Quieres tener grandes ganancias en esta vida? La piedad con contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Estar satisfecho, estar agradecido con todo lo que sí tienes, en pocas palabras. Grande ganancia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo aquí que el dinero, sí estamos ubicando eso, ¿verdad? Está diciendo que ¿qué? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si la palabra de Dios dice que de todos, es porque es la verdad, es la raíz de todos los males.
Segunda instrucción que nos da el Nuevo Testamento respecto del contentamiento. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, por favor. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice así: sean vuestras costumbres, ¿cómo dice tu Biblia? ¿Sin qué? Sin avaricia. Te voy a leer otra versión. En la más común, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Bueno, esta versión dice: sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, o sea, el contentamiento, ¿se acuerdan? Viene esa paz, esa confianza. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Fíjense, el profeta Habacuc decía: pues aunque no haya vacas, ¿verdad? Y aunque no haya uvas, ¿verdad? En las vidas no haya fruto, y aunque esto y aunque aquello, él llegó a un punto que decía: aunque no haya nada, pero con todo yo me alegraré en el Señor, mi Salvador. Con todo yo me alegraré en mi Dios soberano. Yo me voy a alegrar en Él, aunque no haya nada. Eso es lo que Habacuc dijo, en otras palabras. Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora. ¿Realmente estamos contentos con lo que tenemos? O como te dije, algunos aquí pueden estar luchando en su corazón con enojo, con envidia, con competencia, con amargura. Porque el otro sí tiene y tú no. Porque a tu hermano o a tu hermana le dieron y a ti no. Porque los padres que no conocían a Cristo hicieron diferencia entre un hijo y otro, y eso lastimó el corazón profundamente. Pero en Cristo somos nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas, y nuestro Padre Celestial no hace excepción de personas, y nuestro valor viene del alto precio que Dios pagó por nosotros, la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Contra eso, ¿qué otra cosa tiene valor o importancia? Tercera instrucción que quiero compartirte de cómo en el Nuevo Testamento nos habla a los creyentes del contentamiento. Filipenses 4, versículos 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13. ¿Ya estamos ahí? Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dígalo conmigo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene precisamente en este contexto, que muchos han usado este versículo fuera del contexto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo en Cristo que me fortalece puedo tener contentamiento. No importa que en un momento pueda tener escasez o mucha abundancia, eso no va a determinarme como persona, ni va a determinar mi corazón, ni la condición de mi corazón. Entonces, en base a este texto, hay un principio muy importante que usted y yo necesitamos observar. Aquí dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esto significa que el contentamiento no depende de las circunstancias, ¿se da cuenta? Es una determinación del corazón, es algo que se aprende en la medida que conocemos a Dios y confiamos en Él, que le creemos a lo que Él dice, que vamos a estar enseñados. Qué tremendo, ¿verdad? El contentamiento no depende de las circunstancias, ya te lo había dicho de otra manera
hace rato. Es una determinación en nuestro corazón, como el apóstol Pablo dijo: yo he aprendido, he enseñado a mi corazón a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia, mi situación. Proverbios 15:15, anótalo, te lo voy a leer. Fíjate lo que dice: todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene un banquete continuo. En otra versión dice: el corazón contento tiene una fiesta continua. Usted conoce personas que los ves a veces en su escasez, y luego tienen un corazón generoso, y lo poco que tienen te lo dan. ¡Wow! Y los ves contentos, de no, mira, le echamos más agüita a los frijoles, y no, mija, tú quédate con esto, no importa, yo no me lo como. ¡Wow! Hay gente así. El corazón contento tiene una fiesta continua. Ya estoy casi terminando y quisiera recapitular algunas cosas que vimos. Los milagros que el pueblo de Israel experimentó mostraron el cuidado amoroso de Dios para con su pueblo, lo mismo que usted y yo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad que sí? Mostraron el sustento, la dirección, la protección, la victoria de Dios para su pueblo en contra de sus enemigos. Y yo quiero hacer un comparativo para aplicarlo todavía de manera más profunda a nosotros, los creyentes en Jesucristo. Si tú y yo estamos esperando vivir con contentamiento hasta tener ciertas circunstancias en nuestra vida, escúchame, es un engaño. Porque el pueblo de Israel tuvo todo de parte de Dios, ¿sí o no? Vieron muchas cosas, señales, milagros poderosos. Vieron cosas que nosotros solamente podemos verlo con los ojos de la fe, solo en nuestra imaginación, pensando ¿cómo abriría el mar? Y por más buena que sea una película hecha, ¿verdad? Y que nos muestre algo impactante, no creo que realmente vaya a la realidad de cómo sucedió. Y nosotros solamente lo podemos imaginar y ver con los ojos de la fe, pero ellos lo vivieron. Sin embargo, y te repito, esto es lo grave, a ellos Dios no les fue suficiente. Así que si en tu hablar, y que son palabras que salen del corazón, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca, dijo Jesús, si en tu hablar están frases como no, pues es que si yo tuviera, entonces no, sí, yo sí estaría contente, no, pero pues es que mira lo que tengo. Si yo tuviera una casa, como si yo tuviera un carro, no, pues mira este carcacha que a cada rato me anda dejando ahí, ¿verdad? No, si yo tuviera, claro, ¿cómo no va a vivir feliz tal o tal persona? Mira el carro que trae, mira la casa que tiene, mira los hijos que Dios les ha dado. Si yo tuviera. No, si yo fuera, pero mira lo que a mí me tocó, yo ni pude estudiar, pero si yo fuera, entonces yo sería feliz. Así hablan los del mundo. Eso no debería de ser algo que formara parte del hablar de un hijo de Dios. Pero ¿usted qué cree? ¿Que sí forma parte a veces o no? La verdad, sea honesto, ¿sí o no? Sí, eso es lo triste. Esas frases de no, si yo pudiera, no, yo haría esto, si a mí me dieran la oportunidad, no, si yo estuviera. Hay quienes piensan, mira nomás dónde me tocó nacer y vivir. No, si yo viviera en tal parte, no, en Europa. No, si yo pudiera vivir en Suiza, si yo pudiera vivir en tal parte, ¿verdad? Si yo estuviera, si yo fuera, si yo pudiera. Es un engaño. El pueblo de Israel estuvo, fue, vio, experimentó, recibió. Y fue una generación contumaz y rebelde, de la que Dios dijo que no tuvo contentamiento en ellos. ¿Cómo la ve? Están fuertes esas palabras, pero Dios lo dijo. Debemos entonces entender, amados hermanos, que el contentamiento es una determinación en nuestro corazón, en obediencia a la palabra de Dios. Al pueblo de Israel Dios nunca
le fue suficiente. Este pueblo que Dios había escogido de entre todos los pueblos de la tierra, que dijo que serían su especial tesoro, no les bastó eso, siempre se quejaron. Fue la generación que presenció los milagros más impresionantes y gloriosos, y eso no les bastó. Y a pesar de que fue la generación, escúchame, a lo largo de la historia de la humanidad, que presenció y experimentó los milagros y los hechos poderosos de Dios más impresionantes, te repito, fue la generación a la que Dios se refiere que no tuvo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Dijo, porque no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esa es la razón. No dispusieron su corazón, no fueron fieles para con Dios. ¿Sabe una cosa? Usted ubica las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pues a 11 de esas 12 tribus Dios les había prometido una herencia, les iban a repartir las tierras, les prometió una heredad, ¿verdad? Pero a una tribu, ¿cuál tribu? Dígame. La tribu de Leví les dijo que a ellos no les iba a dar nada en esta tierra. Y las palabras tremendas dijo, porque yo voy a ser su heredad. Yo soy su heredad. Yo soy su porción. Y mi pregunta, otra vez para usted, es: como creyentes, ¿Dios es todo para ti? ¿Dios es suficiente? ¿Y en quien tú encuentras la plenitud y el gozo de vivir? No importa lo que no tengas. Como creyentes, esa clave del contentamiento, amados, debe consistir en el hecho de que usted y yo lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él, ¿está escuchando? Lo podemos escuchar a Él hablarnos todos los días. Lo tenemos a Él. Qué mejor posesión. Pero qué triste que sabiendo esto, nosotros como hijos de Dios podemos dejarlo a Él de lado, podemos darle la espalda a nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, hay un mensaje que Dios da a las 7 iglesias. Y en el capítulo 2, versículos 1 al 7, el mensaje es para la iglesia de Éfeso. Y se lo voy a leer rápido. Lo que Dios le dijo. ¿Cómo podemos dejar a Dios de lado? Es la pregunta. Dice así, Apocalipsis 2, 1 al 5: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta este punto uno podría decir: wow, qué calidad de cristianos, ¿verdad? Pero el Señor les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice lo perdiste. No es lo mismo que a mí se me pierda algo a que yo lo dejo ahí en un lugar y no me importa o no me acuerdo dónde yo lo dejé. No es lo mismo. Y aquí el Señor les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo puede llegar un punto a la vida del creyente en el que Dios no le satisface por completo? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no es lo más valioso, no es su porción y su heredad, sino que empieza a amar las cosas del mundo, a poner sus ojos en lo que Dios dijo que no, a darle valor a lo que Dios dijo no le des valor, y el corazón se empieza a desviar y a alejar de Dios. Así es como una persona puede darle la espalda al Señor y Dios tener que decirle: sí, tú haces todo esto creyendo que me sirves, ¿verdad? Y evangelizas y estás en el grupo de alabanza y haces muchas cosas, pero tú dejaste tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Ya no soy tu deleite. ¿Se acuerda usted las primeras veces que Dios le habló?
y que usted quería obedecerle rápido. ¿Cómo es ahora en su relación con Dios? Sí, Señor, pero al cabo que ya sé que eres paciente, que no te enojas rápido, es lo que dice tu palabra, que eres tardo para la ira y grande misericordia, y que cuando te enojas no te dura tanto el enojo. Entonces, Señor, yo sé que me vas a tener paciencia y todo tiene un tiempo, y ahorita no siento que sea el tiempo de ir y perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño. Y Dios dice: arrepiéntete. Fíjate de dónde te caíste. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a amarme más que a nada, más que a nadie. Dicho en otras palabras. Para terminar, quiero mencionarte un poco de los alcances de la falta de contentamiento. Son muchos, pero algunos son la destrucción de las familias por causa de la avaricia, la desunión familiar, una familia en crisis por darle más valor a las cosas que a las personas, por padres que trabajan de manera intensa solo para dar lo material, pero en ninguna manera valorando el corazón de sus hijos. Y esos hijos crecen solos, están ahí todo el día en la casa, sus padres trabajando todo el día. Yo no estoy diciendo que no haya necesidades, pero necesitamos ver más allá. Y estos hijos expuestos a lo que sea por esa soledad, desunión familiar por darle más valor a las cosas que a las personas, enfermedades de todo tipo por causa del estrés, por causa de la ansiedad, por causa del enojo, de la amargura. Cuando Dios nos dice en su palabra que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y que debe de ser además con acción de gracias, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Cuando usted y yo vayamos con esos afanes y esa ansiedad y lo depositemos en Él y oremos. Termino con este texto bíblico y que considero que es la introducción para el congreso de la próxima semana. Después de todo lo que hemos hablado acerca del pueblo de Israel, de lo que es el contentamiento y de lo que Dios dijo de ese pueblo, que Dios no tuvo contentamiento en ellos por ser una generación contumaz y rebelde, yo sé que ahora leer este texto va a tener otro sentido para usted. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. ¿Ven? Nunca tuvieron contentamiento, nunca les fue suficiente Dios, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar
a causa de incredulidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo quiero terminar orando a nuestro Dios, pero dando oportunidad a que tú puedas delante del Señor escudriñar tu corazón y preguntarte: ¿cómo estás tú delante de Él? Preguntarte si no ha habido una queja constante de lo que no tienes y de lo que quisieras tener. Preguntarte si en verdad has encontrado en Dios tu plenitud y tu contentamiento. Y preguntarte si Dios es tu todo y Dios sí te es suficiente, o igual que el pueblo de Israel, no te es suficiente. Y quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Yo creo que el Señor nos ha hablado muy claro. ¿Para cuántos de ustedes ya hay una instrucción clara de Dios en tu corazón? Necesitamos darles respuestas. Quizás aquí hay gente que de pronto dice: es que ya no escucho la voz de Dios como antes. Muy probablemente ya tienes clara la respuesta, ya sabes cuál es la razón. Señor, es tan contundente tu palabra. Nos has hablado tan claro esta mañana, Señor. Queremos exponernos delante de ti. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Y es a ti a quien necesitamos dar respuestas. Qué maravilloso, Señor, poder tener comunión contigo por medio del sacrificio de Jesús. Y ahora, Señor, poder ver tu gloria en nuestra vida. Y ahora tener tu Espíritu Santo y poder escuchar tu voz guiándonos. Porque tus hijos, los hijos de Dios, son guiados por tu Espíritu, por el Espíritu de Dios. Señor, habla a nuestro corazón. Lo que cada uno de nosotros necesite pedirte perdón. A la iglesia de Éfeso trabajaban arduamente, tenían celo por tu palabra, por la verdad, pero habían dejado su primer amor. Te habían dejado a ti de lado, Señor. Muéstranos si tú eres suficiente. Muéstranos si tú eres suficiente para nosotros, porque tú lo eres. Pero es la condición de cada corazón, Señor, la que lo determina. Queremos ver tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón por esas cosas que has permitido que tomen un valor y un lugar que no deberían de haber tomado. Renuncia a esas cosas que te han esclavizado y que te han apartado de Él. Tal vez son bienes materiales, tal vez son planes personales. Y dile: Señor, yo quiero amarte a ti. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel.
necio, necia y rebelde. Yo quiero tener un corazón dócil para ti, Señor. Qué diferente lo que tú dijiste de tu Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, porque Él hacía tu voluntad. Señor, yo no quiero que tú digas de mí que fui como esa generación rebelde, contumaz. No, Señor, yo quiero ser como Jesús y agradecerte por todo lo que sí me has dado, por todo lo que sí tengo, y agradecerte por lo que en tu soberanía tú has determinado que yo no tenga, porque eres perfecto, porque tú no te equivocas, y yo no puedo ver todo tu plan completo para mi vida, Señor, pero sí confiar en ti, sí creerte a ti y escuchar tu voz y ser dócil y guardar mi corazón del pecado para que no se endurezca. Gracias, Señor, por tu palabra. Muéstranos si necesitamos hacer una pausa en nuestra vida para buscar tu rostro, para dejar cosas y retomar otras, Señor. Que te busquemos con anhelo, Señor, con fervor. Gracias, Señor, por tu presencia.